En estas dos sentencias se aduce a que la medida cautelar en sí es una medida precautoria, no reviste un carácter meramente punible o que sea de castigo previo a la persona a la que se le atribuye un hecho que la ley señala como delito. Esto es porque se debe de atender al derecho fundamental de presunción de inocencia. Ya la Corte Interamericana lo determinó inconvencional. ¿Qué quiere decir esto? Que va en contra de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no en contra de la Constitución, porque la Constitución sí prevé esas figuras. Sin embargo, en el ámbito internacional, la Corte Interamericana ya estableció que esas figuras adoptadas en el sistema jurídico mexicano van en contra de la convención que firmó México, el Pacto de San José, y por ende debe adecuar sus ordenamientos jurídicos en México para eliminar y no aplicar esas figuras jurídicas, tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosamente. El contexto era diferente. En aquel entonces sí existía la figura del arraigo, sí se utilizaban los centros de arraigo, no estaban en las cárceles propiamente dicho, eran centros de arraigo, así se llamaban, era como podían ser departamentos, hoteles que eran utilizados como centros de arraigo. De hecho, se solicitaba el arraigo a las autoridades judiciales y ellos eran los que autorizaban o no ese tipo de arraigo. Posteriormente ya fue cayendo en desuso esa figura precisamente por lo inconvencional y era muy factible que se dieran violaciones a derechos humanos en esos centros de arraigo porque no estaban pues debidamente establecidos o vigilados para que no hubiera esa violación de derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa, definitivamente ya la Corte Interamericana se pronunció en el sentido de que es inconvencional lo que está haciendo el Estado mexicano. Entonces aquí los abogados empezamos a solicitar la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa. No es que desaparezca en sí la figura de la prisión preventiva sí existe, ¿sí? Nada más la diferencia es que hay que justificar esa prisión preventiva. Tiempo que haya permanecido de manera preventiva prisionero se computa a lo que es la sentencia en sí. Es decir, si él, vamos a suponer que efectivamente duró los 2 años y en esos 2 años se emite la sentencia y en esa sentencia se le impone una pena de 5 años. Entonces esos 2 años que ha permanecido privado de su libertad van a ser contados en su favor, ¿sí? Entonces le restarían 3 años para dar cumplimiento a la pena impuesta. La Corte Interamericana está diciendo: México modifica tu constitución, y modificar la constitución en México pues tiene que hacerse mediante todos y cada uno de los congresos del estado, tienen que aprobar esas reformas y hacer un proceso legislativo estatal, que todos los estados o la mayoría de los estados aprueben esas modificaciones constitucionales, y luego ya el constituyente permanente, que son los congresos de todos los estados y el Congreso de la Unión, ya hacen las modificaciones constitucionales. Y eso en tiempo pues es largo, porque los procesos legislativos son tardados actualmente, pero lo va a tener que hacer, México lo va a tener que hacer.